esta mañana especial por la proximidad de Navidad, ¿no? Una más, especial por esta fecha, que obviamente no desconocemos. Cuando se acercan esta semana de diciembre, empiezan a aparecer en los distintos portales y demás, pero es que la fecha no es la exacta, es que tiene que haber sido en tal mes, en tal otro, y la realidad es que no desconocemos que la fecha no es la exacta. No estamos detrás si es 23, 24, 25, 26, no. Lo que sí no podemos negar, nadie puede negar, que hubo un día en la historia, en el que tantísimas profecías se cumplieron. Profecías que fueron hechas cientos de años antes, que marcaban el lugar, que marcaban cómo iba a ser, que marcaban que llegaba el Mesías. Y esas profecías fueron cumplidas y fue nacido el Salvador, un Salvador, el único Salvador. Y eso es lo que continuamos predicando. Ese es el poderoso mensaje que estamos llamados a compartir, ese es el tesoro en estos vasos frágiles. El Evangelio, la razón de la Navidad. Jesús, hablar de Jesús. Como vimos, como tantos tenemos tan presente a lo largo de tantos años, Navidad es Jesús y la Navidad sin Dios no tiene ningún significado bíblico y la Navidad sin Dios no tiene ningún significado histórico. No es ni bíblico ni histórico si dejamos de lado a Dios. Pero, una vez más en este año los animo a que no permitan que tantas cosas que se dicen, a que tantas cosas que andan dando vueltas. Fíjense que como nunca te van a llegar a tu correo una serie de descuentos, y si te vas a comprarlo a las 4 de la mañana te hacen mayor descuento, y a las 3 menos, y a las 2 menos, y ahí es una carrera por ver quién compra más. Yo te animo a que dejes de lado esas cosas, el centrarse solamente en los regalos, tantos inventos. Uy, si hay inventos, muchos de ellos malintencionados, cientos de mitos, tradiciones, que cómo comenzó, que cuándo se le dio. No se distraigan, no permitan que nada los distraiga, a tal punto que no podamos apreciar la verdad, y la verdad, lo verdadero. El verdadero sentido de la Navidad es que el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Y uno dice, es el nacimiento de Jesús, sí, el nacimiento de Jesús, quien es Dios y por ende no tiene principio y fin. ¿Y cómo es? Bueno, ahí vamos, aquí estamos. Entonces esa primera Navidad es el regalo de Cristo, viniendo al mundo con un objetivo. Viniendo al mundo para comprar para nosotros la vida eterna. Esa vida eterna a la que nadie tiene acceso si no es a través de Cristo. Y si no es por el sacrificio que Cristo hizo. Porque Él fue a morir en tu lugar, en mi lugar. En el lugar de José, su padre legal. En el lugar de María, su madre legal. ¿No? Porque todos necesitan Salvador. No hay nadie que no necesite Salvador. Ni siquiera instrumentos tan valiosos usados por Dios. En esa historia, en eso que podemos ver a lo largo de los evangelios que implica el nacimiento del Señor en Belén. El Señor estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar. El Señor resucitó. Esto ocurrió una vez y para siempre. Nunca más se repetirá porque no es necesario. No es necesario. Fue una vez y para siempre. Por eso en esta Navidad
como en todas las Navidades, esto es un tiempo en donde Dios continúa obrando y ofreciendo salvación en Cristo. De alguna manera encontrás que mucha gente en este tiempo cierra su corazón, pero hay otra que está como más sensible. Es como que de repente escucha una canción y tiene una emoción, hay algo que está ocurriendo. Bueno, aprovechemos porque en todo momento hay que predicar el Evangelio, pero estos momentos sabemos que son particulares, ¿no? En donde el Señor de alguna manera toca los corazones. Así que hablamos de Jesús en una nueva Navidad y hablamos de Jesús siempre. Siempre. ¿Cómo no hacerlo? Bueno, es imposible que un cristiano no hable de Jesús. Y si un cristiano no habla de Jesús, si un cristiano no habla de la cruz, si un cristiano no habla del pecado, si un cristiano no habla del Evangelio, bueno, posiblemente no sea cristiano. Pero hoy, y luego de haber llegado al final de una serie, recuerdan, el domingo pasado terminamos con una serie, luego de 13 partes, una serie que se llamó Yo soy la luz del mundo, una serie en la que meditamos, abordamos acerca de la ceguera espiritual y las consecuencias. Porque Cristo vino y muchos lo maltrataron, muchos lo ignoraron, muchos lo tuvieron frente y no se dieron cuenta que estaban frente a Dios. Hoy para comenzar, yo les voy a pedir si me pueden acompañar en esta mañana especial. Una vez más lo digo, aunque todas son especiales porque siempre Cristo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el Señor está con nosotros. Eso es lo que hace especial nuestras vidas. Que el Espíritu Santo more en cada uno de sus hijos, eso es lo que nos hace especiales. Especiales ante los ojos de Dios, perdonados por Dios. ¿Amén? Acompáñenme por favor a la epístola a los Gálatas, al capítulo 4. ¿Están allí? ¿Sí? La epístola a los Gálatas, capítulo 4, vamos a leer el versículo 4, no sin antes una vez más decirle a nuestro Padre, Padre, necesitamos de ti, del obrar del Espíritu Santo, para poder, Señor, meditar en tu santa palabra. Te pedimos perdón por todo pecado, límpianos de toda maldad y conforme a tu misericordia ayúdanos para poder comprender mejor, para poder conocerte mejor y para vivir una vida plena en ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El cumplimiento del tiempo. Allí dice, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, en el tiempo obviamente de Dios, cuando el Señor determinó que estaban dadas las condiciones exactas, cuando entendió que existía la religiosidad allí de los fariseos, de los escribas en un punto particular, cuando consideró que el ámbito cultural y el ámbito político, ustedes saben que en ese tiempo si había algo que estaban esperando el pueblo judío era un libertador de los romanos,
no alguien que iba a traer libertad del pecado. En el tiempo en que el Señor, en que nuestro Dios entendió que era el momento justo, en ese momento, de acuerdo a su plan perfecto, Jesús vino al mundo. Hay dos palabras que utilizan, dos al menos que utilizan los griegos para tiempo, las conocemos, cronos y kairos, ¿no? A veces hay pasajes en donde uno le cuesta hasta distinguir, ¿no? Claramente de qué se trata uno. Hay algunos que hablan y dicen, cronos marca cantidad, kairos calidad, ¿no? Es como que cronos habla de un tiempo más lineal que se mide con el reloj, de allí que miren todas las cosas que podemos tener ahí, decir, en tu teléfono, en tu reloj. Y kairos es el momento justo, es el momento especial, es el momento oportuno. De alguna manera kairos simboliza el tiempo, pero con una definición de momento justo. Ahora, más allá de que se utilicen estas palabras y más allá que muchas veces tratemos de encontrar allí cuál aplica, hay una realidad, el tiempo, de acuerdo a cómo lo medimos nosotros, ¿no? Los días, los meses, los años, y allí vamos. Pero hay un tiempo señalado por el Padre, un tiempo exacto. Dios no hace nada antes del tiempo debido. Nosotros creemos que Dios es lento, pero la verdad es que los lentos somos nosotros. Fíjense que cuando para nosotros pasó simplemente un periodo de tiempo, para Dios pasaron muchos más años, ¿o no? ¿Alguien recuerda cuánto es porque como un... 1000 años es como un día. El Señor tiene todo, el Señor está en control de todo. Y nosotros estamos muchas veces quejándonos con esta cuestión y en relación al tiempo. Cuando le preguntas a muchas personas cuál es el bien más deseado, te dice el tiempo. Hay mucha gente que en el mundo piensa y dice, ¿cuál es el bien más preciado? El tiempo, porque saben que no pueden pararlo, que el tiempo circula, que el tiempo va. Y que por más que hacen intentos, el tiempo pasa. Tiempo que no has aprovechado, tiempo que has desperdiciado. La Biblia recuerda distintos pasajes. Ustedes están más que relacionados con esto, de acuerdo a una serie que hemos visto allí en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Recuerdan Eclesiastés 3:1? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y en medio de eso, nuestra vida, ¿no? Pero sabemos que todo está en manos de nuestro Señor, que en Eclesiastés también dice en el versículo 11 del capítulo 3, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. La palabra hebrea traducida es hermosa. Significa que Dios hace todo lo apropiado, lo correcto. Los atributos invisibles de Dios podemos percibirlos claramente de acuerdo al orden creado que observamos y experimentamos. Miren, cuando vas a determinados lugares y tenés a veces que esperar, no sé, un turno médico, quién sabe qué, a veces hay televisores, ¿no? Pantallas,
En muchos hay información y hay otros que ponen como algún tipo bueno, ponen allí imágenes de la naturaleza, ¿no? Y vos te quedás viendo, si tenés un tiempito y pudiste dejar el teléfono de lado, y te das cuenta la maravilla. Yo el otro día estaba en un lugar y ponían lo que pasaba ahí en el fondo del mar, ¿no? Y había unos caballitos de mar, cambiaban de colores, de esto, se movían, iban para un lado, iban para el otro. Y digo, el Señor estuvo en todo esto, porque no solo estuvo en todo esto, creó todo esto. Y lo creó de acuerdo a quién es Él. ¿No? Un gran artista tiene grandes obras. El mejor artista, el mejor creador, el único creador, puede hacer esto. Y todavía hay muchos que se preguntan, o hay muchos que en su necedad dicen que hubo una gran explosión. Y bueno, sabemos, ¿no? Que de todo eso apareció las maravillas que podemos ver. Ahora, lo cierto es que Dios revela su sabiduría y sus propósitos, una sabiduría obviamente que mucho más allá que la nuestra, ¿no? Aunque hay algunos que neciamente se creen más sabios que Dios. De hecho, cada vez que van allí en oración, en vez de buscar la dirección de Dios, le quieren dar consejos a Dios. Son las mismas personas que cuando acuden a un consejero le quieren dar consejos. Y uno dice, ¿para qué acudís al consejero si lo que querés es aconsejarlo? Son los mismos que van a un médico y le explican al médico lo que tienen y cómo hay que hacer. Y tienen esa necedad permanente, ¿no? Son aquellos que saben de todo y en definitiva no saben de nada. Por lo menos no saben de nada como deben saberlo. Y sobre todo no saben lo que significa la humildad con la que nos llama a vivir Dios. Porque el sabio calla su saber. Aunque sepa, calla. Pero el necio anda por allí. Son esas personas que saben todo. De todo. Lo cierto es que Dios nos llama a que nosotros podamos confiar en su palabra y en esto de saber que Él hizo todo hermoso en su tiempo. Incluso cuando no lo entendemos. Hay cosas que ocurren en tu vida que como no las entendés de acuerdo al propósito de Dios, te parecen hasta situaciones que querés evitar. Sin embargo, si tuvieras todo el rompecabezas, te darías cuenta que esas piezas que estás agregando, que Dios va agregando, son tan necesarias para que después se vea reflejada la obra de Dios. A nosotros nos gusta leer cómo fue la vida de José. Pero claro, todos hacen hincapié y todos quieren estar allí cuando habla de que fue segundo de Faraón, ¿no? Pero el Señor lo fue llevando, fue utilizándolo en distintos medios. Lo utilizó en una familia pagana como siervo. Lo utilizó en una cárcel, allí para atender a los que estaban presos. Y finalmente le dio la sabiduría para manejar lo que era la potencia mundial en ese mundo, para planificar, tanto de que se hablan de planificar, de planes. Bueno, el Señor le dio la sabiduría de lo alto, ¿saben qué? Para establecer un plan. Eso sí, no se necesitó ni de DNU ni de nada de lo que se escucha hoy. Hizo un plan el Señor a través de la vida de José y hubo prosperidad en Egipto, a tal punto que cuando hubo hambre en todo el mundo todos iban a Egipto. ¿Por qué?
Porque Dios había puesto esa sabiduría especial, esa sabiduría que viene de lo alto, y Dios lo había guiado. Entonces es tan fácil cuando uno mira hacia atrás. Pero claro, José iba viviendo y no sabía el final de la película. Como quizás ninguno de nosotros sabemos el final, cómo será nuestra vida de aquí adelante. Por eso es tan importante que confiemos en ese Dios amoroso, ese Dios que todo lo hizo hermoso en su tiempo, ese Dios que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Volviendo allí a Gálatas, volviendo allí en el capítulo 4 y el versículo 4, habla de que cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Jesús, el creador de todo, entró en este tiempo, en el terrestre, en este tiempo en el que para nosotros es nuestro marco de referencia, ¿verdad? ¿O no? Dios no está atado al tiempo, nosotros sí. Dios no tiene ningún problema con el tiempo, nosotros al parecer sí. Habitó entre nosotros, esto habla de su humanidad, pudo mostrar sus atributos divinos, de allí que en Juan 1:14, después veremos, pero gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo que está bajo el control de Dios, esos tiempos que Dios fija, ocurrió lo que el Señor había dicho que iba a ocurrir. Ahora, para nosotros como cristianos, ¿cuál es la sabiduría del hombre? ¿Y qué es lo que de alguna manera intentaba explicar ese predicador en el libro de Eclesiastés? Que el hombre debe procurar ponerse en sintonía con Dios. ¿Para qué? Para saber qué hacer en cada caso. ¿Qué quiero decir? La sabiduría es caminar de acuerdo a las expectativas que Dios tiene de nosotros. Dios te llama a caminar y Dios quiere que camines sabiamente. Para eso ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. En ese control que Dios hace del tiempo, y recordándonos una vez a través de distintos pasajes que hay un tiempo para todo, pero Dios va mucho más allá y nos dice que Él es el dueño del tiempo. Las cosas ocurren en el tiempo perfecto de Dios, ni antes ni después. Hay algunos que quieren acelerar y el Señor dice, ni antes ni después. Y es fundamental que aprendamos a confiar en el tiempo de Dios más que en el nuestro. ¿Cuántas cosas hicimos apresurándonos? Porque íbamos a nuestro tiempo, no en el tiempo de Dios. Y miren que la Biblia nos habla y nos habla del tiempo. Y cómo Dios obra a través del tiempo. Y nos vino enseñando, sobre todo en este año, el año que pasó, mucho acerca del tiempo. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿O no? ¿Dice así? Dios envió a su Hijo en el momento preciso. ¿Para qué? Para que librara a todos los que estábamos en servidumbre. Esta es una verdad que el mismo Cristo, que el mismo Jesús afirmó en reiterados pasajes. Miren, en reiterados. Yo les leo Juan capítulo 5, versículo 30, no lo busquen, donde dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Cuando el Señor se le aparece a los discípulos y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El hecho de que el Padre haya enviado a Jesús al mundo demuestra de la existencia previa y externa. ¿De quién? De Jesús, quien es el segundo miembro de la Trinidad. ¿Sí o no? Nosotros tenemos generalmente, o muy allí en nuestros labios, sobre todo a la hora de compartir la buena noticia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el regalo. El regalo, el don de Dios al mundo, ese don que consiste en el nacimiento, en el ministerio, en el sufrimiento, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en el posterior regreso de Cristo. Esa cruz y esa inmensa cosecha con todos los que depositaron la fe en ese Cristo resucitado. ¿Cuántos de aquí han depositado? Ahora, allí en Gálatas 4:4 nos dicen mucho más. Y fíjense que estamos abordando un solo versículo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y dice: nacido de mujer. Como lo son todos los hombres, ¿no? Por tanto, verdaderamente humano. Allí la palabra habla de proveniente de mujer. Esto demuestra la humanidad plena de Jesús. Y si bien no hay aquí ninguna referencia directa al nacimiento virginal de Jesús, su deidad acaba de ser reafirmada con las palabras, fíjense que dice: Dios envió a su Hijo. De manera que tanto su deidad como su humanidad quedan declaradas en este pasaje. Es su Hijo, es Hijo de Dios y a su vez es nacido de mujer. Lo mismo está allí en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 3, cuando nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué eran las buenas nuevas? Las buenas nuevas tratan de que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, como humano, Él nació de la familia de David. ¿Cuántos saben esto? De ese linaje. Nacido de mujer, porque Jesús fue concebido en el vientre de una virgen por el Espíritu Santo, aunque tuvo un alumbramiento normal. Si uno veía el alumbramiento, dice: esto es normal, así nacen todos los bebés. Pero a años, muchísimos años antes, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Qué tremendo, ¿no? El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y allí sabemos que en Mateo se nos dice y se nos repite: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire la cantidad de pasajes y de versículos que hay que dejar a un lado, hay que tergiversar para querer pervertir las Escrituras y decir que Jesús no es Dios, ¿no? Cantidad de versículos. Ahora, cuando uno va al Evangelio de Lucas, si me quieren acompañar, siempre vamos a volver allí a Gálatas.
Allí donde encontramos en el capítulo 1, versículo 26, ese anuncio del nacimiento de Jesús, dice que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿No? ¿Sí? ¿Seguro? Qué bueno, están todos leyendo. En Nazaret. Muy bien. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de... Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No le podía poner como ella, no le podía consultar al esposo como en cualquier situación. Ustedes saben que en cualquier situación allí está la madre, el padre, qué nombre le ponemos, ¿no? Y el ponerle nombre a una criatura también habla de la autoridad que tienen esos padres sobre no tienen la potestad de ponerle nombre. Pero aquí le dijo claramente, se le dice claramente desde un comienzo, que lo vas a llamar Jesús. Este será grande, versículo 32, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces ella hace una pregunta que hay muchos que sostienen que María tenía entre 12, 13 años, hay otros que sostienen un poquito más, pero digo, propiamente a esa edad, en ese tiempo, en esa cultura, Dios nació conforme a esa cultura, ¿no? Dios iba, si bien no todos iban en un asno, se utilizaban asnos, Él no fue en una ambulancia, ¿no? Utilizó lo que estaba disponible en ese tiempo. Y María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Soy virgen, literalmente no conozco varón. Para que se entienda, nunca he estado con ningún hombre. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Su embarazo era un milagro llevado adelante por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la salvación viene del Señor. Entonces este nacimiento virginal de Cristo nos recuerda que la salvación jamás puede venir por esfuerzo humano, sino que es la obra sobrenatural de Dios. A través de este nacimiento virginal, lo que se hace posible es la plena deidad y la plena humanidad en una persona, en Cristo. Miren que estamos leyendo Lucas y Lucas era médico y sabía muy bien cómo se forman los bebés. Y uno dirá: no, pero no como ahora, no tenía los conocimientos de ahora. Pero déjenme decir que con un hombre tan guiado por Dios, prefiero que me atienda Lucas. Bueno, como si fuera posible, ¿no? Ya partió hace tantísimos años. Y le dice además en el versículo 36, le dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Le informa de esto, le dice que van a nacer un hijo a Elizabeth,
que sería llamado Juan, ¿no? El favor o la gracia de Jehová, eso significa. Le dice, tu parienta, tu prima Isabel, aunque ya tiene de edad avanzada, va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca iba a poder tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. El ángel Gabriel le dice estas palabras a María como la respuesta básica de que Dios se hace hombre en el vientre de una virgen. Y allí en el versículo 37 dice, ¿por qué? Porque nada es imposible para Dios. Y acá es un tema porque muchas veces nosotros pensamos que dice, porque nada es imposible para nosotros. Y no es así. Aquí lo que dice es que porque nada hay imposible para Dios. Parece Dios que tiene el control de los tiempos, parece Dios que es creador, parece Dios que sustenta todas las cosas, parece Dios que es amoroso, parece Dios que hizo todo hermoso en su tiempo. El ángel alentó la fe de María y aquí nos damos cuenta de que muchos de nuestros razonamientos o argumentos caen ante esta verdad, que la verdad va a permanecer. Ninguna cosa será imposible para Dios. Solo Dios hace lo imposible. Entonces nosotros debemos tener en claro esta verdad. Y debemos vivir confiando en que el Señor, que no tiene límite alguno, el Señor todopoderoso, el Señor amoroso, bondadoso, tiene todos los recursos para hacer lo que Él entienda que es necesario, no para hacer todo lo que nosotros entendamos que es necesario. Pero siempre el Señor va a escuchar la oración de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que nos escuchan? Entonces, fíjense lo que dice en el versículo 38 esta joven María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué fácil parece decirlo, ¿no? Otra mujer hubiera dicho, pero yo voy a hacer esto, ¿y qué implica? ¿Y cómo me van a tratar los demás? ¿Cómo les hago creer que no estuve con un varón? ¿Me van a perseguir? ¿Y este bebé qué van a hacer? ¿Va a sufrir? ¿No va a sufrir? ¿Voy a sufrir yo? ¿No voy a sufrir? José, ¿y qué hay de José? Imagínense todo lo que se le pudo venir a la cabeza en un momento, todo lo que se te viene a vos a la cabeza cuando Dios te dice algo. Que empezás a decir, pero ya, B, C, D, E. Y esta joven mujer, lo único que dijo fue, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una mujer de fe. Una mujer soltera, embarazada, se arriesgaba al desastre. Sin embargo, tuvo esa fe maravillosa en semejantes circunstancias. Entonces, siempre debemos recordar que cuando el Señor te está llevando por un camino, el Señor está haciendo y está obrando en tu vida, vos debes confiar en que nada es imposible para Dios y debes tener esta actitud de corazón, ¿no? Señor, hacé conmigo lo que vos quieras. Pueda entenderlo, no pueda entenderlo, no alcance a entender las dimensiones de lo que estás haciendo. Acompáñenme ahora al Evangelio de Juan, por favor. Este Evangelio de Juan, que retrocede hasta el comienzo del tiempo,
antes de la creación del universo material, hasta Dios mismo. Y describe la introducción de Jesús, del Verbo eterno, en esa esfera de la humanidad. Apenas comenzamos a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan, advertimos que hay un tema central, es la primera sección a la que comúnmente se llama prólogo, que habla de la encarnación del eterno Hijo de Dios, y de hecho la referencia que muchos tienen es el Verbo hecho. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Quién? El apóstol Juan, el discípulo a quien amaba a Jesús, ¿verdad? Muy bien. Allí en el primer versículo del capítulo 1 leemos este pasaje tan conocido para nosotros, porque tantas veces vamos a este pasaje, y tan importante, que es: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a leer hasta aquí, aunque como le decía, el prólogo se extiende hasta el versículo 18. Si quieren leemos el 18, donde dice: a Dios, estoy en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces allí cuando dice en el principio era el Verbo, en el versículo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, en el principio, estas palabras en el principio son las mismas palabras de Génesis. Capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando creó los cielos y la tierra, el Verbo ya existía, porque no tuvo comienzo, sino que existía desde toda la eternidad, jamás tuvo principio, nunca fue creado. Y esto es importante. Hay algunos que niegan esto. Y hay algunos que enfáticamente niegan esto. Sin embargo, esta es la realidad. Hay algunos que quieren hacer creer que Jesús es una creación. Sin embargo, allí en el versículo 1, Juan no explica al principio quién o qué es el Verbo. Fíjense que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, el Logos, una palabra muy conocida que tanto podían entender judíos como gentiles. Entendían el vocablo el Verbo. Los gentiles griegos tenían en su filosofía la palabra que ellos precisamente le llamaban Logos. Nada que ver con el verdadero significado, con lo que significa verdaderamente. No creían que este Logos era Dios. A su vez, los judíos tenían el conocimiento que la palabra de Dios tenía el poder de expresar y poder de hacer y con existencia propia en Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, ¿y qué pasó? Fue hecho. O sea, ellos creían en la verdadera palabra de Dios, creativa, viviente, que operó y creó todas las cosas. Pero nosotros sabemos aquí que el verbo, la palabra, eso no es la unidad de lenguaje mediante la cual nos expresamos. Desde el principio, aquí en el Evangelio de Juan, nos deja claro que no estaba hablando de lenguaje, sino de una persona. Y esa persona es el Señor Jesús. Y esa persona es Jesucristo. Y nos dice desde el comienzo mismo y a lo largo de todo el capítulo cosas tan importantes, quizás la más importante que puede decirnos en este tiempo acerca de Jesús. ¿Para qué? Para que aquellos que leemos este evangelio desde el principio mismo y en los primeros versículos podamos entender que en el principio la palabra, el verbo ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él
que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Lo que nos habla de la deidad de Cristo. Juan nos presenta la eterna majestad y deidad de Jesucristo, su divina autoridad como creador. Y comenzamos a leer en Juan y comenzamos que Jesús estaba con Dios y era Dios. No solo moraba con Dios, sino que Él mismo era Dios. Y esto es el corazón de la Trinidad. La palabra Trinidad que quiere decir tres en uno. Y no me cansaré de repetirlo, y menos en tiempos de Navidad. Porque muchos dicen festejar la Navidad, pero no creen en un Dios trino. Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y solo hay un Dios. Y esto también es importante. Y esto también debemos tenerlo presente. Y esto también nos habla del verdadero significado de comprender a Cristo. Porque te pueden venir en Navidad, te pueden tocar el timbre, te pueden decir que te quieren hablar acerca de lo que va a pasar en el futuro, de que si estás seguro que va a pasar cuando vos te mueras, y tantas formas de hablarte, y en un momento te van a hablar de Dios y te van a decir que Dios, pero cuando lean Juan capítulo 1, versículo 1, dirán, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Lo cambian para negar la deidad de Cristo. No se trata de un problema de traducción, no se trata de un mal entendimiento, se trata de pervertir la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado para comprender que hay un solo Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en este nacimiento estamos... En este tiempo de Navidad se celebra el nacimiento, se celebra lo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verbo que se aplica al Cristo eterno. El verbo, el Hijo, se hizo humano sin dejar de ser Dios. Y esto también es importantísimo, porque hay muchos, de hecho, cuántas veces y cómo me gusta hablar y decir, y comencé diciéndole, Navidad es Jesús. Pero hay muchos que tienen a Jesús como un gran maestro. Ah, sí, nació un gran maestro. Hay otros que lo tienen como bueno, el Hijo de Dios. Pero no entienden que es Dios. Y lo que cambia tu vida es que entiendas que es Dios. Que entiendas que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre en una persona, aunque cueste entenderlo. La persona del Señor Jesucristo nunca puede ser comprendida plenamente por nadie, es Dios. Pero nosotros creemos la palabra. Él no fue un hombre común, era Dios hecho carne. Su nacimiento fue un hecho milagroso. Nació sin pecado y vivió sin pecado. ¿Ustedes creen que un maestro, como muchos lo llaman, un gran maestro, un hombre que cambió su época, de Jesús hasta muchos tratando de decirle cosas o tratando de ponderarlo, dice, fue un revolucionario de su época? No, es Dios hecho carne. Y ese Dios hecho carne y Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Porque no era un hombre común, una vez más, era Dios hecho carne. ¿Dónde más encontramos el término verbo? En el Nuevo Testamento para designar a Cristo. Acompáñenme a 1 de Juan,
¿Quién escribió Primera de Juan? El apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el discípulo a quien a Jesús amaba. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, habla de la palabra de vida y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Oído y visto con nuestros ojos. Visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Habla de Cristo. Y en Apocalipsis, cuyo autor humano, divinamente inspirado, ¿quién es? El apóstol Juan. Se describe el glorioso retorno de Jesús. Miren, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y uno dice, pero estamos hablando del nacimiento. Sí. Pero el Señor nació con un propósito. El Señor fue a la cruz y el Señor vuelve y el Señor retorna y el Señor viene. Y también habla en esta Navidad, no solamente que nació, no solamente para qué nació, sino decirle, mirá que el que nació para perdón de pecados, para reconciliarte con el Padre, vuelve, viene. Espéralo porque viene. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo. Qué tremendo, ¿no? Esa es la segunda vez que en Apocalipsis que el apóstol Juan escribe que vio el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y con justicia juzga y pelea. Recuerden, Jesucristo vino primero como cordero para ser inmolado por el pecado, pero volverá como vencedor y rey para llevar a cabo el juicio. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Qué descripción, ¿no? Una descripción que la mente humana no puede idear, pero dice, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. A ver, la certeza de la gracia de Dios. Y yo les hablaba de cómo el Señor vino como cordero, pero cómo vuelve. Nosotros tenemos una certeza que es la gracia de Dios que experimentamos a diario. Ahora, no debemos dejar de lado que hay una verdad que puede resultar terrible si no se escucha el mensaje de vida, que hay un juicio que aguarda a aquellos que apostatan, que aquellos que son rebeldes. Cuando en Deuteronomio, en el capítulo 4, ustedes no lo van a buscar, se habla de la advertencia contra la idolatría. Allí en el versículo 24 encontramos que la palabra de Dios dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Allí describe la ira y la justicia de Dios. La ley de Dios que fue dada allí en Sinaí prescribía muchos castigos severos, pero el castigo es mucho peor para los que rechacen la oferta de salvación a través de Jesucristo. Y esto también debemos tenerlo presente. A tal punto que en Hebreos capítulo 12, versículo 29, vuelve a decir, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Jesús nos salvó del pecado y nos salvará de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero todo lo que es indigno y pecaminoso será consumido por el fuego de su ira. Solo permanecerá lo bueno, lo dedicado a Dios y lo recto,
¿Por qué? Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Cuántos dicen amén? Entonces volvemos allí a Apocalipsis 19:12 y leemos en la versión textual. Sus ojos son llama de fuego y hay muchas diademas sobre su cabeza que tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo, ¿no? Cristo, el Rey, sus ojos son de fuego. Y como el poder del fuego puede traspasar los corazones y ver el interior de ellos. Y hay misterios, allí dice, y tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Hay misterios relacionados con las personas de Cristo, con la persona de Cristo que ningún ser creado podrá jamás sondear. Pero en el versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Si hasta aquí alguien tenía alguna duda, se nos aclara del todo quién es este jinete. Su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, si bien nosotros sabemos que este Verbo era Dios, manifestado en la carne, sus perfecciones no pueden ser entendidas en plenitud por ninguna persona. Y lo repito, su primera venida trajo perdón. El Verbo de Dios vino en carne la primera vez como Cordero de Dios, pero vuelve como el león de la tribu de Judá y Señor de todo lo creado, sin dejar de ser Cordero. Su segunda venida traerá juicio. Jesús es llamado el Verbo de Dios cuando retorna a la tierra. Les leo solo unos versículos más. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, Apocalipsis 19:14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Supremo gobernante. Todos se van a sujetar a su gobierno. Gracias, Jesús. Hay algunos que todavía tienen en mente a ese siervo sufriente de Isaías. Pero hay que leer toda la palabra y darse cuenta quién es el Rey. Volvemos finalmente allí a Gálatas 4:4, vamos rápido. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como todos los hombres, Jesús tenía la obligación de obedecer la ley de Dios. A diferencia de todos, Él mantuvo una obediencia perfecta a esa ley. Jesús vino a librarnos de nuestros pecados y miseria, y allí en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí habla de la naturaleza inmaculada, libre de pecado, el sacrificio perfecto por los pecados, y Jesús cumplió con toda justicia porque tuvo obediencia perfecta a Dios en todo. Esa justicia perfecta es lo que se imputa a los que creemos en Él. Muy bien. Jesús personifica la impecabilidad y la inocencia. En Isaías 53:9, allí donde se habla del siervo sufriente, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Muy bien. La epístola a los Hebreos,
capítulo 7, versículo 26, nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y aquí habla del carácter divino y santo de Cristo, que es una prueba más de la superioridad de su sacerdocio, de acuerdo a lo que viene hablando. Pero sí, yo quiero llevarte ya, para ir terminando ahí, a Hebreos, al capítulo 4, al versículo 14. Quiero recordarte, porque a lo mejor vos decís, bueno, pero yo ya sé que Jesús nació. Ya sé que el Verbo se hizo carne. Ya sé que habitó entre nosotros. Ya sé que vimos su gloria. Ya sé que soy hijo de Dios. Ya sé que me adoptó. Ya sé. Pero sin embargo vivo luchando permanentemente con la incredulidad. No veo no me doy cuenta que tenga y viva con el gozo de Dios, con la paz de Dios, que aprenda a descansar en Dios. Cuando vienen esas noticias, cuando sabemos lo que tenemos por delante, siempre vivo allí como temblando, siempre vivo como con miedo. ¿Se estará acordando, se acordará Dios de mí? Y la pregunta no es esa, la pregunta es si vos te acordás de Dios. Si vos realmente tenés presente lo que Dios dijo y lo que Dios estableció en su palabra. Y en su palabra estableció versículos como en que encontramos en la Epístola a los Hebreos capítulo 4, versículo 14, a donde se habla de Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades, comprende tus debilidades, comprende mis debilidades. Él las enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Pero fíjense lo que viene luego de decirte que Él comprende, que Él puede entender lo que te pasa. Dice: acerquémonos pues confiado al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia para una ayuda oportuna. El trono de gracia, ¿qué implica? Ayuda. ¿Por qué? Porque la gracia es ayuda. Dios te extiende su gracia, Dios te extiende su ayuda. Y dice que esa ayuda es oportuna. ¿Y por qué es oportuna? Porque el rey, porque quien está en el trono, porque quien tiene poder y autoridad para ayudar, Él te va a ayudar, ¿sabes cuándo? En el momento justo. Ni antes, ni después. ¿Se acuerdan en Gálatas? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Bueno, el Señor siempre te va a ayudar en el momento oportuno. Y muchos quieren que el Dios los ayude. Ay, yo tengo esto por delante y hoy no me siento preparado. Dios te va a dar la gracia para cuando tenga que llevarlo adelante. No un mes antes. No un año antes. Es que me voy todo este año, hay algunos que no sé, incluso para un examen o para algo que tengas que hacer y vos decís, ay, sí, estoy temblando. No, vos estudiás, vos haces tu parte. El Señor te va a dar la gracia en el momento oportuno. El Señor te va a dar la gracia cuando más lo necesites y para todo. Y te pongo el ejemplo de un examen, porque hay algunos que dicen, no, Dios está solamente para las cosas importantes. Si para vos un examen es importante, Dios está también para ayudarte a tener examen. Ahora estudiá, ¿no? ¿Sí o no? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en Esther, no lo busquen, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir.
Y allí continúa: salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y allí Esther dice: y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Por qué? Porque la mayoría de los reyes antiguos no eran personas a las que los súbditos podían tener acceso. No era que alguien decía: ay, quiero ir a ver al rey, y pasaba. No, si pasaba y no te había llamado, te mataba. Pero aquí el Espíritu Santo nos invita a todos los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay? Amén. A que nos acerquemos con confianza al trono de Dios a recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Es más, hay una versión, Nueva Traducción Viviente, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amados, debemos tener ese valor solo porque entendemos que por la sangre de Cristo tenemos acceso para entrar al lugar santísimo. Solo por entender que Jesús es nuestro abogado. Debemos entender que allí, y yo ya se los leo para el final, Gálatas 4:5, después de habernos dicho en Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. El Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de podernos adoptar como sus propios hijos. Y si siguen leyendo, luego de que se nos habla de esa adopción, de ese acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra, pero fíjense que el versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y por ser hijos, Dios nos ha hecho sus herederos. Así que, amados, firmes, mirando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendiendo que así como el Padre me conoce y yo los conozco, y pongo mi vida por las ovejas. El Señor puso su vida, y solo en Jesús hay vida eterna. Y esto nos debe llevar a recordar y a tener presente que Jesús, y solo mediante la muerte de Jesús, es que nosotros hemos encontrado vida, porque el Señor resucitó. El Señor vive y esa ceguera que teníamos fue reemplazada por luz. Entonces, Navidad es Jesús. Navidad es Jesús, con todo lo que eso implica. Y la Navidad sin Dios no tiene sentido. No pases una Navidad sin Dios, sin tener presente a Dios, sin recordar realmente lo que estás conmemorando. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor y Juez de todos los seres humanos dice: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos están esperando el regreso inminente de Jesús? Bueno, de allí que vivimos en la esperanza de su venida. ¿Sí? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Que pasen un hermoso tiempo de Navidad y que aprovechen porque el Señor seguramente les va a dar la gracia para poder compartir en este tiempo. No sé si con tus familiares, no sé con los que te reúnas, pero tenelo presente a Dios y sabe que Dios quiere seguir extendiendo la gracia que te extendió a vos a otras personas que no le conocen, para que pasen de muerte a vida. Amén. Los invito a ponerse en pie.